Todos tenemos algunos días mejores y otros peores. Es lo normal, ¿o no? De hecho, ante determinadas situaciones, es necesario que aparezcan las emociones negativas. Lo mismo pasa con el resto de las emociones. Cumplen una serie de funciones, tanto las positivas como las negativas. De hecho, la alegría y la risa forman parte de nuestro día a día. Nos echan una mano a la hora de afrontar situaciones complejas o de conflicto, ya que nos ayudan a rebajar la tensión que se puede disparar en un primer momento en el que la ansiedad o el enfado son mayores. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los beneficios del humor? Hoy, nuestros especialistas nos compartirán sus conocimientos sobre este tema. Así que quédate con Marisa Escribano y Óscar Virués. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y justamente queremos hablar acerca del sentido del humor. A veces estamos tan inmersos en tanto drama, en tanta problemática, siempre corriendo, siempre haciendo cosas urgentes, con una prisa enorme, que se nos olvida que hay algo fundamental en la vida de todos los seres humanos, que es la calidad de vida. Y para tener calidad de vida, pues algo que es fundamental es tener sentido del humor. Y muchas veces se nos olvida. Nos volvemos muy serios, somos muy rígidos, nos tomamos las cosas muy a pecho. Entonces, hoy quisimos hacer este programa justamente para hablar de eso, porque tiene mucha importancia el sentido del humor en la vida. Pero lo curioso de esto y lo interesante de este programa es que no todo el mundo tiene el mismo sentido del humor. Hay quien puede reír de unas cosas, hay quien puede reír de otras. En fin, hoy vamos a estar platicando de todo esto y ojalá que al terminar este programa usted se sienta con mucho mejor estado de ánimo y con ganas de echarle este humor a la vida. Así que acompáñenos, quédese con nosotros, cuéntenos sus anécdotas y sus experiencias con respecto a este tema. Y voy a saludar a mi compañero Óscar Virués, pero antes le quiero decir que en este programa vamos a tener entrevistas que hicimos con Odín Dupeirón, quien no estará en el estudio, pero está en unas entrevistas que hicimos con él, está Prem Dayal, y va a ver, tenemos muchas cosas muy interesantes para usted, además de unos súper invitados de lujo aquí en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Oscarín? Muy bien, mi querida Marisa Escribano, pues aquí contento de iniciar un programa con este tema en Diálogos en Confianza, porque me quedaba yo reflexionando, beneficios del humor, pero del buen o del mal humor. Y es que creo que ambos tienen beneficios, según cómo los querramos acomodar y nuestra cultura, forma de pensar, porque pues todos tenemos buenos días y malos días. Hay quien se considera un poco más amargoso y alguien más dulce en la vida. Yo no sé, yo creo que sí tengo como un punto medio a secas, tirándole más a medio amargoso, pero también con tintes de carcajadas que a lo mejor hasta sorprenden en algún momento. Pero ha sido como variante en la vida, entonces yo no me puedo definir fácilmente. Creo que me gusta mucho reír, sí, pero también me han dicho, me han compartido alguna vez, oye, eres bastante amargosito, ¿eh? Como limoncito. Ya de Como vida dices, sí, limoncito. por supuesto, como limoncito, si no es que Sí. coqueteando con la toronja, ¿no? Pero bueno, esperamos desde luego que nos compartan a través de las redes sociales precisamente cómo lo viven ustedes, sus dudas también acerca de, pues, qué es lo que contiene todo este tema, porque va a estar muy interesante y creo que a todo mundo nos toca. Hoy tenemos hasta superhéroes en el programa. Hasta superhéroes en el programa. ¿Tienen así buen que, humor o mal humor los superhéroes? Pues yo creo que también lo viven igual que todos, ¿no? Sí. Y todas. Sí. Igual, por ejemplo, los comediantes o las comediantes dicen, pues no puedo estar sonriendo toda la vida, también tengo mis ratos de amargura y así. Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que a todos nos pasa, pero bueno, es un placer estar con ustedes esta mañana. Y recuerden que estamos en Twitter, estamos en Facebook. En Facebook tenemos el Facebook Live, la línea telefónica, el número es el 5166-4000. En internet, www.canal11.mx/diálogos. Y pues esas son las formas para comunicarse. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Istiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana. Le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto, pues a nuestra y nuestro especialista. Así es, y vamos a presentarlos de una vez. Está hoy con nosotros Óscar de la Borbolla, él es escritor,
autor de muchísimos libros, pero el más reciente que me acaba de traer en este momento se llama La rebeldía de pensar, ¿verdad? Mira, La rebeldía de pensar, ese recién salido del horno. Muchas gracias, bienvenido. Todavía no se enfría, viene de la tortillería. Sí, se siente Es calientito, rápido, ¿verdad? por eso está listo aquí. Muchas gracias y bienvenido, Oscar. Está con nosotros también Edelmira Cárdenas. Ella es maestra en sexualidad. Así es. Bienvenida, Gracias. Edelmira, en miércoles, porque luego vienes en viernes Sí, también, pero ¿verdad? no, ya me dijeron que Oscar es el consentido, entonces pues voy a intentar ganarme un lugar y un espacio Ojalá en los lo miércoles. logres, Sí, ojalá espero lo me logres. sigan invitando. Y está también con nosotros, ya en un momentito más estará aquí sentadita, Aurora del Villar. Ella es psicoterapeuta, es conferencista, es escritora, pero ¿qué cree? También es estandopera. Entonces, pues va a poder compartir con nosotros todas sus experiencias. Así que en un momentito más estará aquí. Pero bueno, para empezar este programa, ¿qué les parece si vemos el comentario de Eduardo Talavera? Él es estandopero y nos da su punto de vista con respecto al sentido del humor. Creo que el humor es la gran válvula de escape de la existencia. O sea, sin humor la existencia es así insoportable, porque no hay forma en que tú puedas tomar todo en serio todo el tiempo sin que tenga un efecto psicológico sobre ti que no es deseado. La comedia que existía previo a que el stand-up se popularizara aquí en México era esta comedia tradicional del chiste, lo que conocemos como el chiste, que son dos premisas y un remate básicamente, o una historia y un remate absurdo, etcétera, ¿no? O sea, todas las fórmulas de comedia, pero en formas de chistes. Y creo que el público mexicano tuvo una gran ausencia de creación de comedia durante un tiempo bastante largo y que el stand-up llegó a llenar ese vacío, esa necesidad de nuevas experiencias pasadas a través del humor. Y creo que es tan amplio el abanico del stand-up que hay público para casi todos los comediantes. Lo que sí me gustaría desmitificar es que el mexicano se ríe de todo. Es mentira. Somos muy moralinos. O sea, siempre nos reímos de lo que pasa ahí enfrente, pero nunca de lo que nos pasa a nosotros. Y el stand-up ha acercado al mexicano a esa experiencia de reírse de sí mismo, verdaderamente de sí mismo. Lo que me he encontrado es una sorpresa muy agradable de mexicanos con mucha sed de comedia, yo no voy a decir más pensada o menos pensada, pero más variada, de mayor experiencia de vida de todas las personas que constituimos como pues, los que hacemos stand-up ahorita. Muchas gracias a Eduardo Talavera por estas entrevistas. Y fíjense que tratamos de que las personas, nuestros invitados especialistas del día de hoy, todos creemos, tienen un gran sentido del humor. Y digo creemos porque, bueno, tampoco puedo yo asegurar nada, pero la verdad consideramos que tienen un magnífico sentido del humor. Y en el caso de Óscar de la Borbolla, igual que su tocayo Óscar Viroes, es esta especie como de humor amargoso. Humor ácido. Pero ese es rico, ¿no? Pues yo creo que de todas las formas del humor, desde la comicidad hasta el otro extremo que es el humor negro, hay muchos matices, pero me interesaba mucho la palabra que mencionaste como frase, el sentido del humor. Sí. Porque creo que es lo que nos hace ligera la vida. El poder reírse de uno mismo, el admitir que uno no es un sujeto que merece todos los halagos y toda la humillación de los demás para uno, para sentirse bien. Sí. Sino que de vez en cuando uno se pone en una misma tarima democrática y permite que también de uno hagan chacota. Eso es tener sentido del humor. Y se me hace que, fíjate que entre todas las cosas que se están acabando, es ese buen sentido del humor que teníamos antes y que ahora las cosas son tomadas de frente, sin ambigüedad, Sí. y hay que mantenerse dentro de lo políticamente correcto y cada vez se va volviendo más estrecho el margen del cacumen nacional. Y creo que tiene que ver mucho con las redes sociales. Se nos ha impuesto una especie de mentalidad, yo me imagino que como de 8 años, cuando los niños se toman todo literal Sí. y no tienen esa facilidad de encontrar otros significados y podérsela agarrar más ligera a las cosas. Sí, o sea, como que nos ofendemos Sí. mucho, nos tomamos la vida muy dramáticamente a veces, no porque no lo sea, sino que a veces le damos demasiado peso a las cosas que están mal y se nos olvida tomar con este sentido del humor algunas de las cosas que nos podrían aligerar mucho la vida, ¿no? Mira, mi abuelita decía, pareces ollita de Metepec. ¿Por qué? Por sentida y por corriente.
Decir esto ahora no se puede porque se van a ofender los de Metepec. Claro. Porque Sí. los alfareros de Metepec tienen su dignidad, no se puede. Y así con cada una de las frases que vamos a ir tocando aquí, Sí. que seguramente bordearemos un momento peligroso. No, claro que de sí, lo vamos ofender a a la bordear. gente. Lo vamos a bordear porque además bueno, primero quiero que veamos la diferencia entre lo que es la comicidad o la broma o la ironía o La ¿no? burla. La burla. La burla. ¿no? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el límite? Porque, pues, como dices tú, las redes sociales han venido a marcar totalmente otro rumbo y ahora todos son memes, ¿no? Sí. Y son burlas y son cosas. Entonces, ¿dónde está el límite, no? Y a veces uno se ríe de cosas que deberían de ser verdaderamente dramáticas, ¿no? Sin duda. ¿Tú cómo vives esto del humor? Porque además a mí me llama mucho la atención que tú tienes estas dos facetas, la de psicoterapeuta, seria, formal, pero por otro lado estandopera, No se lo cree. ¿verdad? A ver, sí soy una psicoterapeuta seria porque mi formación es muy seria, pero mi estilo psicoterapéutico no lo es. Mi estilo psicoterapéutico usa mucho los recursos del humor, no los de la burla y no los de la frivolización o hacer superficiales las cosas, Sí. sino como de tratar de encuadrar desde una visión más alegre los profundos problemas que encarna ser una persona, porque ser humano es muy complejo y ser un humano que vive en una gran ciudad como esta es todavía más difícil. Sí. Yo me entrené como estandopera, digamos, porque no lo van a creer, pero se estudia para eso. O sea, no es algo que sale así No, nada mucha más. gente piensa que es como pararse y empezar a contar ahí tus puntadas que se te Sí. ocurren. La verdad es que no. Como escritor, Óscar, lo sabes, hay una estructura que respetar, hay una serie de técnicas que hay que aplicar para que tu stand-up, para que una rutina tenga éxito. Y empecé en ello como parte de mi entrenamiento como conferenciante. Y me gustó y me quedé. Esa es la historia. Yo nací como... O sea, empezabas a dar tus conferencias y de repente te dabas cuenta que hacías bromas. Yo siempre o he que- dicho que yo nací como de un guión de Pedro Almodóvar. Me tomo la vida así, ya es como una característica porque creo que así como los 5 sentidos y el sentido del humor es algo que muchas personas tienen y otras no. Ajá. Y tú sientes que desde niña lo tenías. Desde niña, y esto viene de mis padres. Mis dos padres son personas muy inteligentes. Bueno, mi papá ya no vive, pero personas muy inteligentes y de risa muy fácil. Ay, qué rico. Es que sí, venir de una familia así está padrísimo. Y luego otro punto donde también pareciera difícil que uno pudiera tener sentido del humor es en toda la parte de la sexualidad. Totalmente de acuerdo. Cuando Además, es tan dramático, tan serio y pecado. pero ¿quién dijo que el sexo era serio? Además, ¿No? ¿No es yo serio? empecé al revés. A ver. En mi casa, le comentaba a Óscar, 8 mujeres y un hombre, donde la manera de sobrevivir como mujer dentro de una familia donde se vivía totalmente el patriarcado era el sentido del humor. Entonces, a través de la comicidad, de la actuación, del baile, del canto, del chiste y sobre todo de la improvisación. Mi padre llegaba y nos sentaba todas y decía, bueno, ok, ahora vamos a cantar una canción, Luna. Edelmira, y yo, luna, lunera, cascabelera, ya, ¿no? Entonces, cuando llego al mundo de la sexualidad, justo fue, ¿por qué le ven ese tono serio? Algo que tenemos que permear de una manera totalmente diferente. Cuando somos adultos, olvidamos que empezamos nuestra vida jugando. Jugando, socializamos, jugando noviamos, jugando empecé mi vida sexual, jugando me casé, jugando fui mamá y papá, ¿no? ¿Y por qué dejan de jugar? Es increíble cómo mucho de esta parte de la sexualidad se ha olvidado de darle ese tono, sí de comicidad, porque también hay que allegarnos de herramientas para olvidarnos un poco de la complejidad de la vida diaria. O sea, traigo las broncas de que si la colegiatura, ahorita las inscripciones y lo demás, entonces cuando llego en el momento en que tengo que degustar o disfrutar de un momento íntimo con o sin pareja, no importa, es qué tanto me río, pero qué tanto es la vergüenza, lo que me inhabilita para poder disfrutar aún más mi vida sexual. Tú acabas de tocar un punto fundamental, que es la vergüenza. Sí. Y no solamente en el aspecto sexual, sino que a veces nos da vergüenza reír, nos da vergüenza divertirnos, como si fuera malo, Así ¿no? es. Como si todo tuviera que ser muy serio y circunspecto, ¿no? Tú, por ejemplo, en el hogar en donde creciste, ¿eran serios, eran formales, eran...?
alegres. No, mi vida de niño fue tan trágica. ¿De verdad? No, de verdad que sí. Tuve una infancia muy poco recomendable. Y yo, si volviera a vivir, pediría, pues, nacer en otro lado, la verdad. Y de preferencia en otro país, en otra época. Esta época no me gusta. ¿Qué época te gustaría, O sea, Una del futuro que todavía no existe y no he diseñado del todo. Pero fíjate que pasa una cosa. El sentido del humor creo que tiene como cimiento el darse cuenta de que uno está asentado en el vacío. Uno cree que vino al mundo porque, pues, le cuentan a uno eso, ¿no? Fuiste un niño elegido, Dios además hizo este mundo para que tú vinieras. Uno llega con la certeza de que tiene algún propósito llegar aquí. Cuando uno descubre que no tiene ningún propósito, nadie lo esperaba, no le importa a nadie, todo lo que uno hace se cae y finalmente uno se muere, voltea uno a ver su vida y se da cuenta de lo ridícula que es. Este cimiento de comprensión del gran absurdo en el que estamos asentados es el que nos permite poder reír y reírnos de todo. Si tú te fijas la manera como el humorista embiste a la autoridad, que es un blanco maravilloso, o al viejo, o al otro bando sexual, o a cualquiera que sea capaz de servir de mofa para el resto, sí. lo que tratan de hacer es socavar ese orgullo, esa dignidad, esos laureles que parece que traen, los ponen por tierra y lo fulminan siempre y cuando el otro se tome en serio. Si el otro no se toma en serio porque también comprende que no tiene ningún fundamento, pueden reírse amablemente ambos. Sí. Y yo en la infancia, que te digo que fue muy triste, un día te cuento, Maritza, pero Dijo, necesitamos sí. unos tequilas de por medio. Órale. Si no, no me atrevo. Ya, va. Comprendí esto, que nada tiene sentido. Y había dos opciones, o me suicidaba o me volvió un filósofo desmadroso. Y eso fue lo que hice. lo segundo. Sí, totalmente. Pero a veces es una elección. Entonces, lo que tú estás diciendo también tiene que ver con la vida. O sea, para tener buen humor y para tener sentido, digamos, sentido del humor en la vida, no es porque te haya ido bien a lo largo de tu vida. No. No es porque todo haya sido maravilloso y tengas mucho de qué reír. O sea, se puede reír y tomarse la vida así con humor, pese a la adversidad, pese a lo mal que te pueda haber ido, porque es una elección. Yo creo que es la inteligencia con la que uno toma la desgracia. O el sarcasmo también del humor. Yo recuerdo en una cirugía que me hicieron grave en el hospital de nutrición. Me invitaron por otro elevador donde vi muchos espejos. Yo ya venía media dopada de la anestesia. Entonces yo recuerdo haber abierto los ojos y empezó a ver alrededor, veía muchas batas blancas. Le dije, oigan, este elevador está muy erótico. Le dije, mira, se ve todo, se ve el cuerpo. Entonces empezamos a reír y de esa manera también fui a la sala de operaciones. Entonces el humor representa mucho de ese sarcasmo de tu propia vida. Es como una sátira de tu propia vida. Entonces, si no aprendemos a reírnos de nosotros mismos, no logramos despertar muchas habilidades también de supervivencia de la vida misma. Entonces, cuando hablamos de humor, la mayoría piensa, es que pierdes tu madurez, es que pierdes el estatus, es que no hay respeto. Y es ahí justo donde digo, si no te tienes respeto a ti mismo, como para mofarte de lo que te pasa, levantarte y sobrevivir, la vida sería una rutina. Exacto. Estarías apagado, estarías dormido, que eso también es una elección, ¿no? Porque también el problema, y sobre todo lo que yo trabajo en consulta y en la parte de la sexualidad, es que uno de los dos decide ser serio. Porque eso de reírse, por ejemplo, me decía un señor, ¿cómo yo voy a salirle a mi mujer, con el respeto de los superhéroes que están hoy aquí, con este cazol de Superman y empezar a volarle con esto en la parte del trasero, la capita que dijo Oscar? ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo que dijiste, Oscar? Que yo no me lo iba a poner. Ya se está riendo. Entonces, si se ríen antes del acto sexual, ya ganaron el 80% de éxito de esa relación sexual solo porque le cambiaron el estado anímico. Oye, y a eso mí a se veces llama me ha conexión. fallado y yo digo, me ganó la risa. Eso es. Oye, pero Esa es la a conexión. ver, en las películas que vemos, el amor es apasionado, es serio, No, es eso no muy es amor. romántico.
¿Qué? Y perfecto. Y yo Y así de, perfecto. ay, Esa es una sesión perfecto. solemne. Ay, Y además sí, tienes no, que bueno. tener todo ahí sí acomodado en su permítanme, pero, lugar. cuando está uno en la relación amorosa, es tan plena que no cabe ni la risa. No. No, perdóname, difiero totalmente Sí, yo de lo que también. estás diciendo. La risa La sonrisa, viene a ensalzar. el juego, sí. Pero el humor viene a conectarte. El hecho de que tú te ríes, como lo hiciste ahorita que saqué el calzón, me hace sentirme adherida a ti. Oye, se lo podemos Aumenta regalar. la intimidad. Se lo podemos regalar. No se lo a va a Oscar de la poner. Bro- y Pero no- nos a lo mandas mejor una ahora- foto. Ahora, Oscar, ¿tienes Nos pareja? mandas una Sí. foto. Imagínate ¿Me que... lo van a regalar en serio? Sí, Voy a hacer claro. un desacato contra mi profesión de filósofo. Ya viste, desacato en contra de mi profesión. Justo eso es la manera en que fluimos o contactamos con el otro. Cuando, por ejemplo, en el reino animal, tú ves esos pavos reales cómo se pavonean y sacan sus plumajes, ves otra ave o ves un felino cómo empieza a darle y a gemir y a hacer cosas graciosas para llamar la atención del otro. En el ser humano, una manera de atraer a la otra persona es justo lo primero que se da es una sonrisa. Cuando estás en un bar, en algún lugar o en una escuela, volteas y les dices, ahí empezamos. Entonces, la sonrisa viene a conectar porque suelto el cuerpo y a medida que suelto el cuerpo, empiezo a ceder más la fluidez de la relación. Y en la relación sexual es exactamente lo mismo. Si siempre utilizamos los mismos rituales de amor, de sexualidad, de entrega, de comunicación, siempre va a ser igual. A final de cuentas, en la sexualidad son los mismos elementos, cuerpo, piel, cerebro, genitales, siempre es igual. Lo que difiere un acto del otro Es es el la calzón. manera, el calzón. El calzón. ¿Ve? O sea, hoy su esposa me lo va a agradecer, Yo insisto se en va una a cosa reír. muy breve. Si yo estoy en el momento climático de la relación y suelto una carcajada, la verdad me voy a inhibir. Yo prefiero... ¿Ya viste la vergüenza? Se hace acto de aparición, claro. Es que mi pregunta sería, ¿de qué se está riendo? Se está, o se Claro, está tiene que burlando ser de además mí, ¿no? risa mutua, creo, ¿no? Como, Sí. como una alegría compartida donde el otro entienda que es un momento Miren, pues, de hace mucho muchos gozo. años escribía yo unas novelas humorísticas eróticas, porque trataba de mezclar dos componentes, el humor como un elemento subversivo y la risa también como subversiva. Y resulta que no fueron ni eróticas y sí humorísticas, ganó la risa. Son nades para tanto y todo está permitido. Porque sí, comprendí una cosa, hay sitios oportunos para reírse, Sí. pero la cama es oportuna para otras cosas. Y yo no niego que deba de haber juego, que deba de haber improvisación, que deba de buscarse muchas formas de no volver monótono aquello como si fuera un ejercicio de gimnasia, ¿no? Una tabla gimnástica que Sí. es horrible. No, pero la empatía que uno siente con el otro, la sonrisa, el beneplácito, incorpora algún elemento que es la sonrisa, pero de gusto, de satisfacción, pero no tanto esa risa, porque la risa del ja, 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 la mera hora, la verdad. Es que le das una ni Woody Allen ceremoniosidad, me ha Oscar. mostrado una escena así de chusca. Es que de toda esta cotidianidad y de tantos años de convivir juntos, la sonrisa viene a darte una sensación de que estamos conectados uno al otro. Obvio, en ese acto, y además si no lo hablamos después es, ¿por qué te ríes? Eso rompe, sí, pero aumenta considerablemente la adrenalina en la relación Y la sexual. empatía. Pero fíjate que yo estaría de acuerdo con los dos, porque entiendo los dos puntos. O sea, yo pienso que hay momentos en los que puedes reír y mutuamente reír a carcajadas, y habrá otros momentos de profundidad absoluta en donde estás como en otro lugar. La ¿no? comunión es el silencio. En otra comunión, sí. Fíjate, es bonito también el silencio. Y también. sí. Pero eso no, pero hay silencio con buen humor, no sé cómo Claro, decirte, no. Es el O sea, acoplamiento perfecto de dos personas que han depuesto sus diferencias, sus recuerdos que los enconan, Sí. y de pronto en un acto de entrega total, la palabra sobra, las expresiones sobran, porque lo que se experimenta es tan hondo. Sí. Sucede lo mismo en la relación coital, que cuando uno abraza sinceramente abrazo. a alguien que ha perdido a otra persona, Sí. sobran las palabras. Creo que la comunión más íntima, cuando dos de veras se compaginan, es silenciosa. Exacto. Uno siente la presencia del otro Sí. y eso le da a uno o todo el reforzamiento de ese amor
o toda la compañía para hacer más llevadero el dolor que uno trae por la muerte de alguien. Claro, y eso también es muy rico, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir platicando de esto, por supuesto, y ya tenemos muchos comentarios, ¿verdad, Oscarín? Regresando, los vamos a leer, ¿no? Sí, exacto. Regresando, le vamos a dar lectura a todos los comentarios, que ya son varios. Por ejemplo, Aiko Rodríguez dice: el humor es un remedio infalible. Ser positivos ayuda a mejorar en todos los sentidos, pero la vida sin dolor no sabe igual. Leonor Cayetano dice: muy buenos días a todos. Estoy de muy buen humor para aprender con ustedes gracias al programa. Pues que así sea entonces. Y entonces hacemos esta breve pausa y regresamos inmediatamente. Así que no se vayan. Claro, sí. Sí, claro. Muy poquito, no con mucho, pero sí. Yo sí me considero una persona con sentido del humor. Sí, pero tampoco del humor negro, no, tampoco soy tan así. Muchas cosas que yo hago, hasta de mí mismo me río. Soy muy simple, de hecho, me río de cualquier cosa y todo el tiempo casi. De chistes negros, no sé, humor negro, me gusta. Todo lo que viene en las redes sociales, memes, videos, de niños, de grandes, de tragedias también. Muchas veces de las cosas buenas, de las cosas que van pasando, como es, no sé, alguna cuestión de los niños, alguna cuestión de algo que pasa, pero no es burlarse ni enojarse, al contrario, es sonreír. Yo siempre ando feliz, contenta y me río de lo que yo hago en el transcurso del día, que es mi trabajo. Si me sale todo bien, pues lo hago, me río, y si no, pues tampoco, también me río, porque al final del día pues los problemas siempre van a estar ahí. La condición para reírnos con ganas es estar libres de dolor y de tristezas y disfrutar de un estado de ánimo placentero. Es como el ronroneo de los gatos. Solo lo producen cuando están contentos. Marcos Rojas, psiquiatra e investigador español nacionalizado estadounidense. Próxima emisión de Vida Digital, no te la pierdas, porque todo aquello que estás rastreando en la red o en la web, todo aquello que estás buscando, todo aquello que subes en las redes, todo aquello que le estás poniendo me gusta o no me gusta o el like famoso del dedito, va dejando una huella digital tuya que no necesariamente es la de tu pulgar. Es una huella de tu comportamiento en la red y además también, por supuesto, va generando tu reputación digital. Vamos a hablar de ello en la próxima emisión de Vida Digital con expertos sumamente doctos en la materia. No te lo pierdas, nos vemos en Diálogos fin de semana, próxima emisión. Y es que en fin de semana también tenemos Diálogos en Confianza para que no se lo pierdan a las 11 de la mañana, sábados y domingos. Oigan, y mañana todos los temas son de carácter social. Y fíjense que este año el Día Mundial del Medio Ambiente gira en torno a la contaminación del aire. Y esta es una llamada de atención, evidentemente, para todo el mundo, para ayudar a combatir un grave problema que afecta a millones de personas, desde luego, en este globo terráqueo. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que se ha hecho? Pero faltan cosas, desde luego, porque pues hay una gran huella ecológica, como le llaman ahora. Pero ¿cómo podemos cambiar esta calidad del aire y respirar un poco mejor? Habrá ciudades que están más afectadas unas que otras y lamentablemente nosotros no ocupamos un lugar que sea envidiable, por así decirlo. Entonces, no se pierdan mañana este programa para saber en qué situación nos encontramos en este momento en la calidad del aire en el planeta y sobre todo en nuestro país. 9:30 en punto, aquí en Diálogos en Confianza. Vamos a ver a continuación la entrevista que Marisa Escribano le hizo a Odín Dupeirón. ¿Quieren enterarse de algunas, cómo le llamaremos, Marisa? De algunas circunstancias tal vez más extremas en la vida de ambos. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Estamos en este lindísimo parque de San Lorenzo con Odín Dupeirón, justamente para preguntarle acerca del sentido del humor. Si hay alguien que tiene sentido del humor, eres tú, mi querido Odín. Gracias, Marisa. Pues sí, qué importante el sentido del humor, ¿no? Sí. Qué importante es. Pero ¿todos tenemos sentido del humor? ¿O hay quien lo tiene y quien no? O sea, ¿cómo ves tú eso? Yo creo que hay quien lo tiene más y quien lo tiene menos. Yo sí creo que el sentido del humor es un signo inequívoco de inteligencia. Se requiere de inteligencia para poder tener el
sarcasmo, el doble sentido, cuándo es una broma, cuándo no es un insulto. O sea, tienes que tener, aparte de la inteligencia, un sentido sutil como para entender las cosas. Claro. Entonces, parte de lo que nos hace humanos es eso. Sí, y tú lo manejas extraordinariamente. ¿Así eres también en tu vida personal, digamos? Sí, pues yo creo que puedo escribir lo que escribo con sentido del humor porque yo tengo sentido del humor en la vida. Soy terrible, de repente soy el que hace chistes o a veces no se debería hacer chistes y la gente se ríe y dice, hoy no puede ser posible. Pero es que yo creo que la vida tomada con humor es mucho más fácil. Sí. Es como tomarla con filosofía, es como reírte un poco de ti mismo, como no tomarte todo tan en serio, ¿sabes? Ahorita creo que tenemos un gran problema en que todo el mundo se ofende por cualquier cosa. Ya todo el mundo se siente ofendido y ya de todo está mal dicho y todo el mundo... Y creo que eso es algo grave, ¿sabes? Te amarga mucho la vida. Sí, alguna vez escuché esto de no me estoy riendo de ti, me estoy riendo contigo. Exacto. Que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Por supuesto, y es claro que hay burla. Está la burla sana, la burla que uno mismo dice, no, soy imbécil, claro, y te ríes, ¿sabes? Sí. Y cuando aprendes a decirte que te equivocas, que dijiste algo mal, o cosas así, te da chance al autoconocimiento y al crecimiento. ¿Y tú crees que uno puede tener sentido del humor en todo momento? Digamos, porque hay momentos también... En todo momento. Yo era chavitito y cuando bueno San Juanico y tal, había chistes de eso. Sí. Y en el 85 al siguiente había chistes de eso. Es la manera que el humano tiene de lidiar con las cosas. Tenemos hoy por hoy, creo, aparte del exceso de pensamiento mágico, tenemos un exceso de drama. Sí. ¿No? Tenemos un exceso de drama terrible. Sí. Yo sé que las cosas no son fáciles, yo sé que el mundo es difícil, Pero reírte de las cosas no hace que le restes la importancia. No, hace que la puedas tomar con ligereza. Como el sentido del humor que estamos teniendo ahorita, que nos están pasando todos los aviones por encima. Los aviones, el camión, los perros. Bueno. Oye, pues vámonos a tomar un café, ¿no? No se haría falta tomarnos un cafecito para platicar de la vida, con sentido del humor. Exactamente. Regresamos. ¿Qué tal? Oye, pues muy bien la entrevista y yo ahorita lo vamos a comentar porque tiene que ver también en nuestra identidad cómo tomamos entonces ciertos asuntos. Decía Odín esto de San Juanico, del terremoto del 85. Creo que a todas las cosas que nos han ocurrido como desgracias y estas particularmente naturales, también lo encontramos, no sé si esta válvula de escape en el sentido del humor. ¿Qué tan conveniente es y qué tanto no? Bueno, pues ahorita lo van a profundizar, pero déjenme compartirles algunas de las cosas que nos mandan y se las agradecemos profundamente. Andrea André nos dice, cuando tus pensamientos son negativos, no tengo dinero, no tengo trabajo, estoy con sobrepeso, vivo con una enfermedad, no tengo una pareja, todo me sale mal, etcétera, etcétera, son decretos y son maximizados. Y si cambiar los pensamientos positivos y con un gran humor sincero y positivo, cambiará tu vibración, atraerá cosas positivas. Disfruten de la vida con una gran sonrisa. Esa es su opinión. Muchísimas gracias. Yo era muy alegre, nos dice Quaker Blanco. Empecé a hacer bromas y esta última casi me cuesta la vida. Dejé de hacerlas y empecé a respetar mucho más a la gente. Armando Rojas nos comparte, si te está cargando la fregada, pon música. Te va a seguir cargando, pero con mejor ritmo. Eduardo Esteban dice, porque cuando una persona se ríe mucho por algún chiste u otra cosa, ¿por qué algunas ocasiones empieza a lagrimear el ojo? Si lloras de la risa. Lloras de la risa, exactamente. Sí. Es mejor la elección de... este es un comentario para ti, Tocayo. Dice, es mejor la elección de filósofo desmadroso, tal cual como lo decías, y aportador a la humanidad que filósofo calamargoso o amargoso. Muchos saludos de Gabriela Padilla. Saludos también. Angélica nos dice, creo que se nos ha educado de una manera errónea en cuanto al humor, ya que cuando nos reímos, aunque las cosas no vayan tan bien, lo vemos mal, es algo malo. Creo que la capacidad de ver las cosas con humor es muy importante para mantenerse uno de pie cuando hay situaciones tristes. Espero que puedan leer mi comentario. Pues ahí está Angélica Venegas. El humor es una herramienta para escapar de la realidad y me encanta usarla, nos dice Chío Martínez Rincón. Ángeles Zúñiga, yo soy muy feliz y aunque esté pasando por malos momentos, siempre tengo excelente sentido del humor. Siempre busco momentos para hacer ameno el día a los demás. Por otro lado, nos dice Verónica Alvarado, volvamos a ser niños y la alegría de la vida vendrá nuevamente.
Liuba Quick nos dice, tengo un familiar varón que todo el tiempo se encuentra haciendo bromas y molestando a los demás con sus comentarios. Lo pone entre comillas humorísticos y más bien lo que hace es estar molestando a todos con sus burlas acerca del físico o cualquier cosa que se le ocurra. Creo que detrás de ese humor se esconde mucho dolor, sarcasmo y significa también desgarrar, mejor el punto medio. Y a propósito de eso, porque a veces creemos que tenemos cierto sentido del humor y a veces hay personas que llegan y te dicen, no es sentido de humor lo que tienen. Aquí me desnudan tal cual porque dice Blanca, no, perdón, no es Blanca, Gaby Hernández Rodríguez. En honor al tema, ¿podemos evitar el pésimo sentido del supuesto humor de Oscar? Bueno, no para todos. ¿De cuál Oscar? ¿De cuál Oscar? ¿De cuál Oscar? Supongo que es soy tuyo, yo, ¿verdad? que soy yo, Sí. que soy yo porque todavía Te lo adjudicas. no hablaba mi tocayo en ese momento. Pero a veces ocurre, por eso leo también el de Liuba que dice, es que a veces no es sentido del humor, es más bien una burla y las demás personas pues dicen, ¿qué, Oye, pero qué es lo que estás esa es una buena pregunta. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es una burla? ¿Qué es una sátira? ¿Qué es el buen humor? A ver. Mira, te puedo hacer una especie como de disección muy fácil. La burla viene de una raíz etimológica que se relaciona con la borla, con el relleno que se le mete a los muñecos. Sí. Cuando Peña Nieto estaba en las elecciones anteriores en la FIL de Guadalajara y no fue capaz de decir 3 títulos de libros, ahí todo el mundo hizo una burla, porque al muñeco se le había salido la borla. Es decir, se había mostrado que estaba relleno de cosas que no le pertenecían. Entonces hay una burla ahí. Burla. Una broma viene de la palabra bruma, que es la suciedad que se forma debajo de los cascos de los barcos y terminan hundiéndose. De ahí se deslizó a significar lo que significa actualmente broma, que es esta guasa que nos hacemos unos a otros, pero siempre la intención es hundir. Sí. Y lo curioso del humor, en general de todo el humor, es que siempre hace falta una víctima. Claro. Sí. Si no hay de quién reírse, uno no se ríe. O de uno mismo. El humor es una cosa necesariamente maligna. O sea, tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien. ¿Tú Si o no, si no hay víctima, más? no. Sí. Entonces, la frontera esta entre ser maligno con el otro, sádico, y hacer una simple broma, depende de la calidad intelectual del interlocutor. Okay. Porque cualquiera se puede tomar una broma inocente de una forma demasiado despiadada, literal. Como decía mi abuela, pues parecen ollas de Metepec. Y yo creo que si uno es capaz de desarmar o de entender y prestarse al juego, se vuelve uno menos blanco de la broma. Claro, que si te lo tomas muy a pecho. Que si te lo tomas a pecho. Sí. Yo a esto agregaría la ironía es una distorsión de la alegría. La alegría es un atributo, es una forma de vivir la vida. Cuando este atributo entra en distorsión por cuestiones de la vida, por debilidades de carácter, por lo que sea, se transforma en esta ironía de la que estamos hablando. El humor también es desde la psicoterapia, un mecanismo de defensa. Entonces, una cosa es acompañar un proceso con alegría y otra cosa es usar, como decía la televidente, la llamada, usar el humor como una defensa para no tocar los asuntos personales y para sí proyectar lo que no está trabajado en uno. Los chistes son una manera de proyectar nuestra negatividad. La sombra se puede trabajar viendo qué nos hace reír. Si nos hace reír ver a alguien que se cae y se lastima, lo que tendríamos que trabajar en una terapia, por ejemplo, es nuestra propia crueldad. Si nos reímos de chistes sexuales, necesariamente tienen que ir con Edelmira a ver qué está pasando. En fin, ¿qué nos hace reír? Nos da muy buenas pistas de por dónde anda el proceso. Dime de qué te ríes y te digo qué te está pasando. Y te digo cómo es tu sombra. O que adoleces. O de que adoleces. Sí, porque además, en este mismo tenor del comentario es, una cosa es el humor y otra cosa es el bullying. Claro. Entonces, el hecho de sentir que me estoy riendo del otro en realidad es una agresión absoluta hacia esa persona. Entonces, cuando hoy, y las redes sociales, concuerdo totalmente con Oscar en el sentido de que mucho de lo que hoy están viendo y estamos viendo en las redes es cómo te burlas malintencionadamente de la otra persona.
Antes era a través de una comicidad, de una broma, de un chiste, y hoy nos estamos riendo de la vida cotidiana de las personas, desde cómo se caen en el metro, desde cómo se le va a una señora su carriola con el bebé. O sea, son circunstancias que hoy estamos viviendo y que también hay que desmembrar todo esto de qué tanto es para reírse, qué tanto es para agredir y qué tanto es un bullying. Porque también la risa te libera, la risa te ayuda a liberar como la tensión, como el estrés. Hay muchos neurotransmisores. Exacto, no, pero a lo que me refiero serotonina. es que, haz de cuenta, te preguntan en un salón de clases algo, ¿no? A los alumnos y de repente hay uno que le da risa nerviosa, Sí, ¿no? sí. Porque te da risa, pero de estrés, pues. Sí. No quiere decir que te estés burlando del profesor. Así como hay personas que lloran, hay otras personas que ríen. Y tan es así, el cuerpo trae tantos maravillosos códigos. Por ejemplo, en el caso del orgasmo, se libera una sustancia que se llama endorfina. Es la sustancia de la felicidad, es la sustancia donde el cuerpo te dice, hey, sé creativo, ríete más. Después de tener esta noche que me dice Oscar, ¿no? De esta noche súper pasional, ¿cómo amanecemos al otro día? O sea, ¿Eso dijiste? ¿Qué te dieron anoche? Eso ¿Cómo te dijiste. fue? Dijo una noche pasional. Ya te las... Estábamos platicando afuera de Entonces, cambian los estados anímicos, pero también mucho es cómo aprendemos a fluir y a veces ni siquiera buscar una explicación, porque empezamos a darle y a darle y a darle y a darle, y mucho del humor viene también de la inteligencia, pero también viene de cómo fluyes en la vida. Claro, y fíjate, ahorita estaba pensando, por más paradójico que pueda parecer, puedes estar triste o puedes estar llorando y estarte riendo al mismo tiempo, y puedes estar de buen humor, aunque por dentro lleve cierta tristeza. Sí. Es decir, que no es una o la otra, ¿no? Como los Es que funerales. se acompaña. Exacto. A ver, Hay explícame ese funerales- fenómeno. Bueno, les voy a platicar el de mi padre. Mi padre fue, la verdad, un ser humano divertidísimo, típico candil de la calle Oscuridad de mi casa madre. Espero que no me estés viendo, porque si no va a haber problemas. Muy divertido, muy ameno, era el rey de las fiestas, político innato, y el día que murió, pues obviamente el dolor era muy fuerte, y cuando nos quedamos solamente la familia, empezamos a platicar todas sus anécdotas. Yo creo que ha sido de los días que más me he reído en mi vida. Fíjate. Como frente a él un tributo de decir, ¿cómo te la pasaste? Y yo me hice esto y yo lo otro, y cómo nos empezamos a reír. Y es una fuga del dolor Es una también. fuga del dolor, claro, Sí. y es una manera de conectarte también. Así es. Y ante la muerte, lo que nos reconecta con la vida es precisamente el sentido del humor. Empezamos a reír como un poco para negar la muerte. Cuando estamos en un velorio, todos sabemos que un día ahí vamos a llegar. Pero fíjate que también hay personas que en sus deseos de post-mortem dicen, por favor, no quiero tristezas, caras largas, ni lágrimas cuando me estén velando. Yo quiero que me cuenten chistes, que vaya el mariachi, en fin. Y o ya sea, lo he visto, fíjate, sí, el otro día también. vi que llegaba un mariachi a una sala Pero de ¿será algo que nos corresponde a los mexicanos, que nos caracteriza? Es una cosa cultural esa. Depende de qué países. En México hay muchas actitudes. Hay una muy bonitamente descrita por Chava Flores en un entierro que cuenta. El velorio de Cleto. Sí, el entierro de Cleto, que hasta la caja se roban. Porque se pusieron a jugar a la baraja. Es una manera de abordar algo que resulta incomestible. No podemos entender la muerte, es algo que nos rebasa. Y una respuesta sana, saludable, que aligera un poco el duelo, es justamente el escape de la risa. La muerte no queda anulada, pero sí quedamos en situación de poder defendernos de ella. Es que son muchas las formas del humor, hoy estamos mencionando algunas, pero insisto, en un aspecto, hemos querido negar en nosotros una cierta malignidad, y la tenemos todos. Hay una palabra en alemán que es Schadenfreude, que se podría traducir al español como el regodeo. Uno se regodea cuando a alguien que normalmente le va bien fracasa. Y entonces esa maledicencia con la que uno se burla del exitoso que se cayó y que a todos nos da alegría que de pronto alguien que ha estado siempre en la punta cometa una equivocación y se caiga con todo su aparato y parafernalia en el piso.
esto muestra que de veras tenemos una mala levadura. Los seres humanos no somos bondadosos. Me gustó lo de mala levadura. Tenemos una crueldad innata. Entonces se nos asoma por la envidia, o por esta que es la antienvidia, el gusto, la satisfacción, la alegría por el dolor ajeno. Y nos reímos ampliamente. Súper medido, neurológicamente se activan los centros cerebrales del placer cuando vemos este ejemplo que acabas de poner. O por ejemplo, por eso hay gente que se ensaña. El Día de Muertos, lo característico son las calaveras. Entonces, ¿cómo de alguien que te quieres mofar, como no deseándole la muerte, porque no, la calaca se levantó temprano sabiendo que tú te levantarías, no sé, algo así, y después te burlas de la persona? Y los poemas estos de las calaveritas. Sí, las calaveritas. Sí, somos un pueblo que tiende a facilitar la asimilación de la muerte. Pero fíjate, por un lado, como que mostramos eso, digamos, culturalmente hablando, y en lo personal a veces somos muy amargos. Trágicos. Se nos sale más la parte trágica, la parte dramática, que la parte del sentido del humor, ¿no? Yo no sé si se mida, fíjate, eso hubiera sido interesante checar, a ver si al ratito lo buscamos, pero debe de haber países que son infinitamente más felices, me imagino estamos dentro de los primeros países, ¿eh? Sí. Que tienen mejor sentido del humor. Con mayor felicidad, así está medido. Y el primero es Dinamarca, creo, o Finlandia, o uno de esos así. Algunos sí que no lo podría uno creer tan fácilmente, ¿no? Por la frialdad que los caracteriza. Por ejemplo, los ingleses tienen fama de ser muy serios, tienen fama de flemáticos. ser... Los alemanes también. Exactamente, los alemanes también. Sí. Entonces, ¿tendrán menos sentido del humor? ¿Serán menos felices? Son más Pero rígidos Oscar con el Wilde día. era inglés y ahí como que ya las teorías entonces... ¿Ves? Lo que pasa es que es una excepción maravillosa, Oscar Wilde. Podría haber sido cualquier cosa. Bernard Shaw. Sí, todos ellos. Tienen unos humoristas, pero de un humor fino. Sí, son muy finos. ¿Quién sería, inteligente. digamos, un escritor que no sea Oscar de la Borbolla, que maneje maravillosamente el sentido del humor? Ibargüengoitia. Ibargüengoitia es un autor formidable. Marcos Almazán, que también tuvo un montón de libros. Ahora está muy olvidado, pero fue muy divertido. Y hay un español que ahora ya no lo podría yo resistir porque era franquista. Pero cuando lo leí no tenía los referentes políticos y lo podía asimilar. Y además era machísimo. ¿Y quién era? Enrique Jardiel Poncela. Ah, mira. La Turné de Dios, Perú, algunas son sin vírgenes, Amor se escribe sin H. Yo me leí de niño todas sus obras y era simpaticísimo. Es más, ahora cualquier frase de él sería objeto de un Me Too terrible, porque el tipo era terrible. Estamos, insisto, perdiendo el sentido del humor. Fíjate que me gustó mucho tu entrevista porque coincidí mucho con lo que decía. ¿Cómo se ha ido perdiendo cómo nos hemos tomado tan en serio? Una cosa que era una tontería, como llamar a los del bando contrario chairos, y otra cosa que era una tontería, como llamarlos fifís, que era simplemente un tal por cual y tal por cual, se ha vuelto casi una lucha de clases. Sí. Se la han tomado tan en serio, que se sienten identificados, en lugar de haberlo tomado a la ligera. Me parece que es una muestra de cómo estamos resintiendo hoy lo que antes resolvíamos mejor. Cuando mencionas, por ejemplo, lo del temblor del 85 o los chistes que hicieron cuando la explosión de San Juanico, que hacían unos chistes verdaderamente terribles, creo que hace 10, 20, 25 años teníamos una mejor actitud para asumir las tragedias sociales que la que tenemos ahora. ¿Y no es una falta de respeto, digamos? O sea, ¿se puede ver como una falta de respeto o se puede ver como un desahogo a un momento que es verdaderamente dramático y que sin quitarle lo dramático que puede ser, la risa te viene como a alivianar un poco pues el saber que no somos nada en este mundo? Es una actitud cultural. Si dices, es una actitud cultural. Si dices, esto es falta de respeto, adoptas ya una actitud de resentido, ¿no? Y cualquier cosa es falta de respeto. Claro. Oigan, vamos a ver el siguiente sondeo y ahorita lo comentamos. No es que te burles, sino que lo aprendes a tomar de una forma amable. Es para sobrellevar la vida, ¿no? Para hacernos la más amena. En los casos más sensibles el mexicano es muy comprensivo. Se ríe cuando puede hacer sentir mejor a las personas. Lo que pasa es que no es que sea burla, sino que sea
una manera de liberarse de los problemas. Creo que es como un escape de los mexicanos, ¿no? Para salir de, pues obviamente vivimos en un país con pobreza, con pues, muchas desgracias, violencia y así, pues creo que es una forma de salir de eso, como que pues no estar deprimidos todo el tiempo, y creo que también tiene que ver con las tradiciones que tenemos y la cultura, como el Día del Muerto, todo eso. Yo creo que tenemos un buen sentido del humor, de ahí viene el caló, el albur, no sé, Chava Flores, desde tiempo, ya tiene bastante tiempo que somos dicharacheros, dirán por ahí. Pues aquí estamos ya de regreso y vamos a platicar un poquito con todas las personas que muy amablemente vinieron a nuestro estudio esta mañana. ¿Cómo te llamas? Hola, yo soy Alberto Garnica y soy de Albert. Fundación Polvo de Hadas y vengo con mis compañeros de Liga de la Justicia que siempre nos han ayudado a dar a todos los hospitales lo que es el humor. Vienes con Batman y el Capitán América. Completamente. ¡Wow! ¡Wow! Ahorita vamos a platicar con ellos. Sí, lo que tenemos que hacer todo voluntario que va a un hospital es ir con el mejor humor porque es levantarle ¿Por ese qué? ánimo a los niños. Eso te iba a decir, ¿por qué sirve el humor o para qué? Los niños están deprimidos. Lo que hay que regresarles es esa infancia que les roba la enfermedad. Entonces hay que ir con la mejor actitud para que esos niños se levanten, quieran seguir tomando medicamentos, coman sus alimentos, que en el hospital no es nada bonito, y tengan alguna actividad que hacer, porque lo sacan de su atmósfera totalmente, de su escuela, Y de no hay su recreos. mundo, ¿no? Entonces, a la hora que llega un personaje, que llegan a hacer alguna diversión, estos se levantan. Ay, qué maravilla. A ver, Batman, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Sí? Buenos días. ¿Por qué decidiste hacer esto? Bueno, primeramente fue una invitación por otro compañero que también se disfraza. Y Bien, tenemos porque cerca de- además hablas muy bien el español, vienes de Ciudad Gótica, ¿no? Sí, bueno, ya tengo 10 años en esto y pues sí, aprendí el idioma. Aprendiste el español. Así es. Perfecto. Entonces, desde hace 10 años más o menos, estamos haciendo esta labor y pues a Pero, los niños... ¿y qué te movió a hacerlo? ¿Qué me movió? Sí. Yo creo que yo ya lo veía en la televisión, veía padecimientos, veía casos y dije, pues yo creo que puedo aportar algo, ¿no? Hasta que me tocó a mí, en mi familia, ¿no? O sea, yo a los 6, 7 años de realizar esta labor, nos tocó en mi familia un caso de leucemia y me tocó visitarla, ¿no? Hacer una visita general y verla a ella, fue mi prueba de fuego. Pero en ese momento siento que me desconecté, como en cada visita, y los trato como a todos los niños. ¿Y qué resultados has tenido? ¿Qué ves en las caritas de los niños? hay mucha emoción, hay liberación de sustancias que van a favorecer su recuperación, o por lo menos hacerles un día diferente, y realmente sí se ve reflejado en su salud, en su ánimo, en su humor, en su apetito. ¿Y en tu vida? En mi vida, manera? pues se ha convertido en parte de ella. Sí, o sea, ¿te ha traído felicidad, te ha traído paz a tu vida? ¿Te sientes Tanto mejor como por estar haciendo todo esto que estás haciendo? Para mí ya es como un deber, como que ya me lo tomo como, no porque sea Batman, pero incluso hay que meterse en el papel, hay que ser serio como Batman también es gracioso, o sea, llegar al punto de ser tan serio que pueda decir, ay, cuando sonríe Batman da miedo, y eso también da risa. Sí. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que hacen que los niños pues sonrían, claro. Y eso a mí Una me gran da mucha aportación. satisfacción. Sí. Oye, pues Batman, hazte para acá. Me voy a pasar para aquí con el Capitán América. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Y Sí. tú por qué decidiste hacer esto? Pues lo mismo, Batman fue el que me invitó, mi amigo. Ya tenemos algunos añitos haciendo esto. Y pues lo mismo, ¿no? Tratamos de dar un poquito de alegría, un poquito de sonrisas, por lo menos. Un momentito que estamos ahí, no solo a los niños, sino a los papás, que a veces son los que más... También, que también están sufriendo. Un momentito de alegría les viene muy bien y pues para nosotros es una satisfacción. Siempre es una satisfacción. Oye, pues qué padre. Además se los agradecemos muchísimo porque pues es una labor muy importante la que No, al hacen, contrario, gracias por invitarnos. En tu vida personal también tienes buen sentido del humor. Sí, la verdad es que sí. Sí. ¿Tú también, Batman? Sí. ¿O eres más serio por todo aquello No, de...? bueno, ellos ya lo pueden decir ellos, pero yo creo que no, sí soy bastante irreverente y hasta lépero. No, pues ya Batman ya se mexicanizó Oye, mexicanizó cuando- mucho.
¿verdad? Cuando uno se mete en el papel de Batman, es Batman. Ahí sí, Claro, ya, respeto. claro. Oigan, pues muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa rápidamente y regresamos con más. No se vayan. La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. ¿Cómo vive una persona con discapacidad? ¿Están las ciudades, están las poblaciones preparadas precisamente para que ellos puedan acceder a todos los espacios? ¿Económicamente tienen las condiciones para poder tener salud, educación y todos los derechos que incluyen y que debemos tener cada una de las personas? ¿Violentamos esos derechos? ¿Discriminamos a todas estas personas? ¿Tú cómo lo has vivido si vives con alguna discapacidad? ¿O cuál es tu conciencia y tu sensibilidad si estás del otro lado? Bueno, pues la invitación es para que nos acompañen porque este próximo domingo hablaremos de este tema que es muy amplio y muy enriquecedor. Los esperamos aquí en Diálogos de Domingos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y me da mucho gusto darle la bienvenida nuevamente a la doctora Citlali López Orozco. Ella es especialista en acupuntura y en fitoterapia y también es maestra en ciencias médicas. ¿Cómo estás, Citlali? Bien, Marisa, muchas gracias por la invitación nuevamente. No, al contrario, qué gusto tenerte aquí. ¿Qué pasa, digamos, en el cuerpo humano cuando una persona tiene buen sentido del humor o cuando se ríe o cuando está contenta? O sea, ¿qué cambios se producen? Es un tema bastante interesante. Quisiera empezar esto con una frasecita que dice: la risa es el signo y el síntoma principal del síndrome de felicidad adquirida. Entonces es algo que se me hace bellísimo, sí. Bellísimo, bellísimo. Y bueno, en el cuerpo, como ya han venido comentando los especialistas, realmente pasan muchísimas cosas. Reír beneficia la salud de una manera increíble y nos hemos dado cuenta en las últimas décadas. Tan es así que aquí veo a colegas que están trabajando en esta bella área y más o menos aproximadamente hace 10, 15 años se le ha dado la importancia dentro de esta medicina complementaria. Nos hemos dado cuenta que ejercita y relaja la musculatura en general. O sea, ¿la de todo el cuerpo? En general. Ay, qué rico. Cuando estamos estresados, basta decir, ay, me río, y entonces todo empieza a relajarse. Es importante también que mencionemos que la risa es una respuesta neurofisiológica al humor. Tengo que tener cierto estado de humor o sentido del humor para poder tener la respuesta que es la risa. La risa tiene también muchas connotaciones, que puede ser una sonrisa sencilla, fingidita, una sonrisa que nada más activa la parte motora, otra risa que es un poco más elaborada, que activa la parte frontal, y podemos tener la carcajada, que esa carcajada es la que es benéfica para los pacientes cuando estamos en el proceso terapéutico. Oye, ¿y es cierto que si tú te obligas un poco a sonreír, aunque no sea real, aunque no sea auténtica la sonrisa, engañas al cerebro? No. El cerebro es muy sabio. Entonces, aunque tú hagas una sonrisa fingida, no vas a tener la respuesta, vas a tener una respuesta fingida. Sí. Entonces, ¿cómo detectamos cuando alguien está sonriendo de una manera auténtica? Porque arrugamos y se nos ven las patitas de gallo, es lo que nos dicen, ¿no? En esto del lenguaje corporal. Entonces, es muy importante porque si nosotros no tenemos el estímulo adecuado, no vamos a poder tener la respuesta adecuada. En este caso es una liberación de dopamina, en donde viene un circuito como si tuviéramos adicciones. La dopamina nos deja, es la sustancia que se libera cuando, por ejemplo, comemos mucho y estamos felices. Cuando el sexo, por ejemplo, libera mucha dopamina, estamos felices, endorfinas, encefalinas que ya comentaban hace rato, y también, por ejemplo, fumar genera mucha dopamina, y reír genera dopamina. Reír es delicioso cuando te ríes a carcajadas. Yo me acuerdo una vez que estaba en una obra de teatro y me empecé a reír por alguna broma que hicieron, pero se me empezó a correr todo el rímel que traía yo en los ojos y empecé, pero así chorreaba yo como si fuera chapopote. Y entonces yo no podía parar de reír, de pensar cómo se me estaba metiendo esto en los ojos y cómo me estaba... me reía de mí misma, pues es a lo que me refiero. No era mérito de la obra de teatro.
Era de que yo estaba llorando de la risa. ¡Qué cosa tan deliciosa! Acabé exhausta. Es el mejor masaje para las glándulas lagrimales. ¿Verdad? ¿Cómo quieres masajar tus glándulas lagrimales? Tienes que estar sonriendo definitivamente y riendo, porque entonces estimulas y estimulas y estimulas y masajeas. Sí. Y masajeas esto que casi no se mueve. Nuestro cuerpo se mueve muy poquito y se mueve, tenemos tantos músculos y cuando reímos se dice que son más de 300 músculos los que empiezan a hacer este No, pues proceso. hasta te duele, ¿no? ¿Te Cuando duele? les ha pasado, ¿no? Que se ríen muchísimo y te empieza a doler aquí de la risa, cuando es honesta y Y sincera. fíjate, estamos tan mal acostumbrados que dicen, ay, hasta me dolió la panza de tanto reírme. Pues obviamente porque jamás usamos y jamás nos reímos y entonces Usamos evidentemente... músculos que ni sabemos que estaban ahí, ¿no? Y además, fíjate, la risa es gimnasia para el cuerpo y gimnasia para el cerebro. Es ejercicio, puro ejercicio. Entonces, de esta forma nos hemos dado cuenta, esto que parece tan sencillo, tan bonito, nos ha permitido estudiar el cerebro de una manera increíble. Y nos damos cuenta, esto que la vez pasada te compartí un poquito del nivel de conciencia, que a mí en lo personal es un tema que me apasiona. Las ratas se ríen, los simios se ríen. ¿Las ratas se ríen? Las ratas se ríen. Entonces, y los simios también se ríen y se organizan en sí. ¿Y cómo se para ríen? estar O sea, riéndose. pero se ríen, pero no se oye que se ríen. Ellos tendrán esto, nosotros decimos se ríen, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, pero se activan procesos muy Ya. similares a los nuestros. Qué maravilla. Nosotros cuando estudiamos... ¿Los perros también? No, los perros no se ha sabido. Por eso la investigación científica... ¿Qué tal que se anda burlando de mí mi perro y yo ni enterada, ¿no? La investigación científica nosotros la hacemos en ratones y las hacemos en simios. Ahora ya, gracias al comité de Ética y la Regulación en Investigación Científica, ya casi no se utilizan simios, pero se utilizan ratones por muchas similitudes. Y mira qué tal que la sonrisa es una de ellas, ¿no? ¡Qué maravilla! Está padrísimo, ¡Qué está maravilla! increíble. Sí. Sin mencionar que solamente por el hecho de estar riéndote, activas el sistema inmunológico de una manera increíble. O sea, es bueno para la salud, en todos los sentidos. Cuando tú te ríes, metes más aire a tus pulmones de lo que esperabas y entonces la perfusión que llega a tus tejidos está de una manera increíble porque oxigenas todo, amplías tu capacidad pulmonar, pero además mejoras todo esto que tiene que ver con el sistema inflamatorio. Se han estudiado incluso inmunoglobulinas en la secreción lagrimal y se han hecho estudios muy interesantes acerca de qué pasa si el estímulo es lloro por tristeza o lloro por alegría o de estas cosas. ¿Y sí que estaban son diferentes las lágrimas? Son diferentes. Wow. Son diferentes. Es realmente asombroso y es realmente una medicina tan barata, como bien se dice, que no usarla de verdad es algo que... O sea, que esa es tu recomendación de hoy, Sí. a reírse más. A reírse más y sobre todo hay una posología para la risa. Los médicos debemos de recetar y entonces hay posología para la risa. Hay que reír 3 minutos, por lo menos 20 minutos y hay que permitir que cuando estemos riendo haya una compresión en el diafragma para que entonces se pueda activar todo esto, porque es necesario, ya lo vimos. Por eso esto no es suficiente. No es nada hay más que así. reír a carcajadas, como dice. A veces uno empieza fingiendo y después sale la carcajada a todo lo que da, ¿no? Por eso hay incluso este tipo de terapia, que al principio suena falsísimo y luego acaba uno riéndose a carcajadas, burlándose de uno mismo, por supuesto. Muchas gracias, Citlali. Al contrario, Marisa, Muchas por la gracias. invitación. Te esperamos por la tu programa tan próxima bonito. semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver el siguiente material. El humor no es algo que sea natural en prácticamente ninguna especie, salvo en la especie humana. Requiere de la actividad de los lóbulos frontales para entenderlo y, por supuesto, de estructuras mucho más primitivas, como el sistema límbico, más abajito, para hacer un disfrute corporal de ese estado, de ese humor. Por ejemplo, una de las cosas que se activa es el sistema nervioso vegetativo. La frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial aumenta, ¿no? Cambia el esfuerzo respiratorio, sobre todo si nos estamos riendo. La actividad del sistema inmune también mejora. También cambia de manera importante la salud del corazón, por ejemplo. El corazón se fortalece de manera muy importante cuando las personas ríen. Pero sí, hay otros animales que se ríen, por ejemplo, los delfines al parecer se ríen, las orcas al parecer se ríen, los chimpancés se ríen, incluso algunos mamíferos como las ratas también se ríen, ¿no? Es más, tienen cosquillas, ¿no? También es común que sepamos que los perros tienen cosquillas, pero no se ríen, por ejemplo. Muchas personas creen que las hienas se ríen, pero en realidad son formas de comunicación, es casi como perros ladrando.
y la risa activan ciertos núcleos de reforzamiento en el cerebro. Esto es, se siente bonito, se siente rico, sí lo disfrutamos. De tal forma que es una actividad que por sí misma es disfrutable. Pues ya estamos aquí de regreso y mire, pues echándole un poco de humor, ¿verdad? Claro, por supuesto. Dándole seriedad a nuestra profesión de una Mucha manera seriedad. muy divertida. Yo voy a hacer un serio. striptease. Por favor, noten lo que va a pasar, un close-up aquí. A ver, por favor, vamos a ya estaba mostrando. Tiene que ser despacito, despacito, despacito. Ahí va. Ya está. Disfruta. Es un subliminal. No, es que estoy muy contento. La verdad, esto me ha provocado casi orgasmos. ¿Ah, sí? No yo creo escribirlo, que sí. sino O sea, que me lo haya publicado el Fondo de Cultura Económica. Mejor escribir un Me libro. siento muy contento. Borbolla, ¿recomiendas mejor escribir un libro que andar en la fatigosa tarea de buscar un orgasmo? No me hagas eso, Oscar. Por Miren, favor. Voy a ser sincero. Cada que escribo una página que me sale bien, que es raro, me siento tan reconfortado conmigo que de verdad sí es cuasi orgásmico. Sí. El hallazgo literario de la frase inteligente, de la idea que por fin aclara las cosas, por lo menos para mí. Sí, cuando lo estoy haciendo. La satisfacción, y yo creo que la vivimos todos, cuando tienes esa satisfacción de saber que acabas de hacer y que lograste lo que te habías propuesto, lo que querías hacer, es maravilloso, ¿no? Eso te da una risa interna. En el orgasmo, como se libera la endorfina, se habla que alcanzamos niveles hasta de euforia. Entonces, si tú hablas que en el término, oye, yo así no, muy cerdesca el día de hoy. Y hoy es un poco morbada. Exacto, así el sexo dicen que entre más puerco, más sabroso. En fin. Por eso tienes el disfraz. Entonces, cada vez que escribes y te sale esa parte eufórica, es niveles orgásmicos también. Sí, indudablemente. Aunque también me gusta lo demás. Oigan, pero este programa no es de sexualidad, chicos. Si ustedes ya se están yendo por... Mira, ¿cómo me veo de bigote? Puso orden. Muy bien. ¿Cómo me veo de bigote? Oye, una situación, por ejemplo, quise traer algo que es tan divertido como ¿qué es, Oscar? Silbato. Espantasuegras. Bueno, algo que puede ser de broma y en mi trabajo profesional. A ver, ponte el bigote, Virués. Me tocó una pareja en donde él por accidente pierde toda movilidad desde el cuello hacia la parte baja y él insistía porque ella decía, no te preocupes, no pasa nada. ¿Cómo obtener el placer sexual? Entonces, un primer entrenamiento es cómo trabajar su músculo facial para poder lograr el placer en ella, que tiene que ver más con la imaginación y la creatividad. Pues algo como esto. Ella decía que el orgasmo más intenso que había recibido es cuando la espantasuegra estimulaba el clítoris y los labios vaginales, las mamas, con algo que es de broma y de humor. Entonces, o sea, que uno le puede sacar provecho a todo, digamos. Todo. Básicamente. A todo. O sea, no hay desperdicio. No hay desperdicio, en lo más mínimo. Es como aquellas personas que dicen, a todo le encuentras la risa. ¿Cómo tienen, será una habilidad? Yo a veces me pregunto. Tengo amigos, afortunadamente, que tienen esta capacidad de encontrarle casi a todo tema algo donde te puedes reír. Y eso a mí particularmente me ha enseñado muchas cosas. Sí. Porque no es una resistencia, no es una evasión o no es una negación. El sentido del humor creo que tiene que ver con la fortaleza o cómo nos vamos fortaleciendo en la vida. Entonces, no es escapar de él momentáneamente para fortalecerme y regresar y otra vez. Es una actitud de vida. Es una actitud, exacto. Sí. Entonces, sí, las personas que tienen esta capacidad, yo creo que les he aprendido un poquito para saber cómo le hacen y no tomarse, a mí me decían desde muy pequeño, te tomas la vida muy en serio y no debe ser así. Oye, pero ¿se aprenderá? O sea, ¿se puede aprender? O sea, si hemos sido muy amargosos toda la vida, ¿de repente se puede tomar la decisión de ya no serlo y tener sentido del humor? ¿O es algo con lo que ya te tocó, no te tocó? No creo que sea la decisión de hoy me vuelvo humorista y ya. No, yo creo que todo supone un proceso, pero es un proceso asequible a cualquiera.
Habla. ¿Cómo le...? No, habla. Por ejemplo, esto sería un gag humorístico en algún programa. No, la verdad es que sí se puede aprender, pero creo que tiene que ver con un trabajo con uno mismo. ¿Qué cosas me tomo en serio y por qué? ¿Por qué me interesa tanto el qué dirán? ¿Por qué tengo que quedar bien ante quién? ¿Quién de los demás merece la pena para que yo me tome el esfuerzo? Como para que no se me vaya a salir la crinolina, para decirlo en pocas palabras. Cuando uno revisa realmente quién es el jurado que está ante uno y los identifica, la verdad son los miserables que no merecen la menor consideración de parte de uno. Y uno puede adoptar una actitud totalmente fodonga de desenfado, porque no conozco a nadie que merezca el hecho de que ninguno de nosotros, de los del público, ustedes que nos acompañan, nadie se merece el esfuerzo que nosotros hacemos para tratar de quedar bien con ellos. Nadie se lo merece. Todos estamos en la misma tarima, somos iguales, y simplemente los otros son muchos, están allá y nos los imaginamos como el gran tribunal del juicio público acerca de mi persona. Sí. Y esto me vuelve muy rígido. Cuando empiezo a darme cuenta que el científico al que yo le tenía tanto respeto, en el fondo está lleno de problemas personales, económicos. Como todo el mundo. Como todo el mundo. Cuando veo al sacerdote, cuando veo al político, bueno, el político regularmente ya los vimos, cuando veo a cualquier otro interlocutor que está lleno de agujeros, entonces empiezo a que pase el aire por mis agujeros hacia el de ellos. Sí, y la verdad, que es una liberación, ¿no? es una liberación. Sí. Una liberación del prejuicio de que el otro tiene una autoridad que vale la pena respetar. Exactamente. Y por la que yo debo de esmerarme para merecer su reconocimiento. Sí. Cuando yo llego a este nivel de comprender que lo demás no vale la pena, me puedo reír libremente de todo, de mí mismo. Yo retomaría la pregunta desde también pensar, una cosa es aprender a disfrutar del humor, como uno puede aprender a disfrutar del arte, como uno puede aprender a disfrutar de la comida, y otra cosa es producir humor. Los humoristas que lo hacen para que los demás riamos. Como tú, por ejemplo, o sea, como ¿cómo parte de produces mi tú el trabajo. humor? Eso es, yo sí diría que es una cualidad que se tiene. Claro que se puede cultivar, como quien quiere aprender a cocinar y a lo mejor no nació con el don que tiene un chef o algo así. Claro, yo no estoy diciendo que soy un chef, ¿no? A mí me gusta hacerlo. Eres ya. chef de la risa. Chef de la risa. Como estoy viendo a los médicos de la risa que están en el público Sí, y que hacen ahorita vamos un para allá. trabajo tan bonito, Precioso. tan hermoso. Pero bueno, vería el humor, lo dividiría así, como quien lo produce y quien lo disfruta. Y yo creo que si todos somos susceptibles de aprender a disfrutarlo, independientemente de los aprendizajes que hayamos tenido en nuestro hogar de niños o de la predisposición natural que tenga nuestro temperamento. Fíjate que mi papá tenía un gran sentido del humor. La verdad es que si algo le admiraba yo a mi papá, es justamente el sentido del humor con el que se tomaba justamente las adversidades de la vida. Cuando más enfermo estaba, cuando más malito estaba, siempre tenía una broma, siempre se reía de él, siempre tenía algo que nos hacía a todos, pues obviamente relajarnos un poco y amarnos más, abrazarnos más. O sea, la risa y el buen humor une a las personas, o sea, es verdaderamente algo maravilloso. Pero lo que iba a decir es que yo aprendí eso de mi padre y creo que lo tengo, no a la misma escala que él, pero lo tengo un poco. Pero sin embargo, no me dan risa muchas cosas que oigo o veo. O sea, me doy cuenta que soy un poco como más rígida en ese aspecto porque no me río tan fácilmente. O sea, hay gente que se pone cualquier película aparentemente cómica y se puede reír de un pastelazo. Yo veo el pastelazo y me quedo así, como diciendo, ¿y? ¿No? O sea, ¿qué Marisa, sigue? lo que pasa es que tienes un sentido del humor más refinado. Mira, hace un momento lo estábamos trabajando aquí. Las diferencias del humor. Hay un tipo de humor, la comicidad, que simplemente va provocando un allanamiento de todo lo que se considera valioso, se socava, la gente se ríe y se avanza y se va ganando territorio y todo se vuelve una banalidad. Este humor avanza rompiendo valores, rompiendo principios, rompiendo jerarquías y avasalla y aplana. Y hay un humor que es el humor negro, que creo que es el que disfrutas, que comienza justamente provocando la risa,
pero llega a un nivel en el que te golpea la conciencia, te hace tomar conciencia de lo que está pasando, te congela la risa y entonces produce un efecto moral. El humor negro, el auténtico humor negro, digamos, que el ejemplar más prístino, el que ha servido de modelo, es el cuento de Jonathan Swift, el de la modesta proposición. Es, para que se lo imaginen, la época de Irlanda en la que los niños morían al año de edad. Y morían por dos causas, por desnutrición y por maltrato infantil. Y esto era conocido por toda la comunidad. Y Swift hace un cuento que se llama La modesta proposición, en que propone algo como cocinar a los bebés como si fueran lechones. Y va presentando sus recetas y uno se va riendo. Y cuando llega al punto en el que dice, de todos modos se iban a morir, pero así ningún padre los va a maltratar porque no van a comprarlos en los restaurantes gourmet a tan alto costo si vienen amoratados, y no los van a dejar morir de hambre, puesto que los tienen que alimentar bien para que lleguen rechonchos al platillo. Tienen que cuidar. Hay un momento ahí en el que uno cobra conciencia, deja de reírse y adopta uno una actitud moral de respuesta ante el asunto. Claro. Es tan irónico que te mueve la conciencia. Tan fuerte. Que te pellizca. Y entonces retrocedes con una conciencia política y moral. Claro, claro. Y se me hace que a ti el humor del pastelazo, que es simplemente la repetición de una misma cosa, cuando ya el intelecto supone que va a venir de nuevo, vuelve a venir, provoca risa. Sí. Y mientras más lo hacen, vuelve a reírse. Pero este es un humor que tiene que ver con la estimulación de los niños, que se ríen de cosas más sencillas, y mientras más elaborada eres, ya te estoy echando una flor, Marisa, mientras más elaborada es, necesariamente tus mecanismos para detonar la risa tienen que ser más ingeniosos. Sí. Digamos que de Woody Allen para arriba, o quién sabe si Woody Allen ya te haga gracia. No, y además es cierto, fíjate, porque además lo que estás diciendo también tiene que ver con lo cultural, ¿no? No es lo mismo de lo que nos reímos aquí que si ves un programa cómico, por ejemplo, en Estados Unidos. Está este famosísimo programa de Saturday Night Live, que tiene cosas muy buenas que a veces dices, qué bárbaro, qué bien hecho está, pero hay otras que no entiendes y no te ríes porque no es tu cultura, ¿no? El contexto. No son tus contextos, exactamente. Vamos contigo, que tenemos muchísimas llamadas. Muchísimas. Karina Sandoval nos dice, yo opino que el mejor humor que las personas arriba de 30 años no podemos olvidar ha sido el de Andrés Bustamante, el mejor que ha habido. De lo único que no estoy de acuerdo es de los chistes machistas. Ya no deberían de existir, puesto que denigran mucho a las mujeres. Es que sí, hay todavía cierto humor que en los comediantes o las comediantes sigue vigente, bueno, más bien en su imaginario, porque la verdad es que no es así, resulta muy ofensivo. La sombra. Yo recuerdo alguna vez con compañeros de aquí del canal, nos fuimos una noche a ver en un bar de comediantes justamente una rutina, y había un señor como de 70 años con de verdad un show que todo era misógino a más no poder, pero además él se reía mucho más que todo el público auditorio y nos quedábamos, nos volteábamos a ver todo el mundo como diciendo, ¿dónde encuentra la gracia? La gracia. Probablemente 20 años antes sí era la carcajada en su totalidad. No sé si, como decía mi tocayo en un principio, antes teníamos una capacidad reflexiva mejor o cuando menos distinta, pero hoy hay algo que se llama también... el respeto. Pues el respeto, pero además... la inclusión, ¿saben? O sea, la tolerancia, la conciencia, lo políticamente correcto, que entonces nos ha ido, pues, abriendo como los ojos y la conciencia un poco más, ¿no? Entonces, pero fíjate, tocayo, que no sé si nos ha abierto la conciencia un poco más o nos ha cerrado un poco tantito el sentido del humor, porque empezamos de una manera muy sutil a dejar de llamar a las cosas por su nombre. En lugar de decirle al ciego, ciego, empezó con invidente. Luego invidente ya se volvió también peyorativo porque era una manera de señalar. Y nos pasamos al débil visual. Del débil visual nos pasamos a capacidades diferentes. Y ahora los gordos tienen capacidades diferentes y siguen siendo gordos. Mientras que en el lenguaje y en las conductas públicas hemos inventado una especie como de lo políticamente correcto. En el mundo de allá afuera, yo nunca he visto cosas más violentas que ahora,
Sí. En el mundo de las redes sociales, cuando desde el anonimato se hace una verdadera cacería y se destroza a alguien, o en la calle las cuchilladas, bueno, no voy a referirme a lo que pasa en la calle, todos lo sabemos. Mientras que más violento es nuestro mundo, tratamos de sofisticarlo con una apariencia que solamente mantenemos con alfileres. Con alfileres y frente a los medios públicos. Así es. Y la verdad, antes no es que respetáramos más o respetáramos menos, sino que se le daban, creo que cauce de manera más natural y se consideraban cosas más normales, muchas cosas que ahora señalamos. Yo era un niño inquieto. En la escuela era un niño inquieto. Me aburría el profesor, por supuesto. Nunca me llevaron con el psicólogo, no estaba de moda. Sí. Ahora yo sería tachado de maníaco depresivo, no, eso ya pasó de moda. No, de TDA. Sí, TDA. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. O hiperactividad. Sí. Pero la maníaco-depresión ahora es el trastorno bipolar. Sí. Es cierto, ya pasó a otra fase así de un concepto mucho más elaborado. Yo simplemente era el hijo del diablo, pues. Sí. A mí me sacaban del salón. La pata de Judas. Y yo me escapaba de la escuela. A mí me decían, Edelmira, tienes más salida que un cerco viejo. Porque para todo tenía un chiste. Sí. Entonces a mi mamá, Edelmira es como un cerco viejo, siempre tiene alguna salida. Alguna salida. Y esa es parte de ser hábil para sacarle jugo, provecho y reírse de las cosas, pues en su momento decían de manera sana. Hoy yo creo que lo sano es respetar al otro y pasársela bien. Exactamente. Siempre... Hoy lo sano es no comer carne roja, hoy lo sano es ser vegano. La verdad es que estamos pasando a una moda que ha vuelto tan imposible en la vida. Nos hemos convertido en policías unos a otros y espero que no piensen que soy un ser primitivo que trata de traer del pasado unos momentos en que yo, en un programa como este... La sátira es el arma más eficaz contra el poder. El poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos. Darío Fo, actor y escritor de teatro italiano. ¿Eres morboso o curioso? ¿De qué se trata la diferencia entre estos dos términos? La morbosidad, ¿dónde nace? ¿Cuáles son las personas que más la utilizan? ¿Será algo más propio de los hombres que de las mujeres? ¿Habrá una edad en la que nuestro morbo tal vez se intensifica un poco más? ¿Tú sabes diferenciar entre la morbosidad y la curiosidad? ¿Será un asunto tal vez que tenga que ver con profesiones o más bien con lo cultural y cómo fuimos educados en casa? Pues ese es el tema del miércoles de la próxima semana y si ustedes guardan un poco de morbosidad, entonces no se lo van a perder, porque seguramente aquí nos estarán sintonizando en punto de las 9:30 de la mañana. Y Marisa Escribano les dirá entonces, junto con la voz de las y los especialistas, de qué se trata todo esto acerca de la morbosidad o la curiosidad. 53 41 44 35 es el teléfono para que marquen ahora mismo y con mucho gusto les apartamos un lugar. Este a continuación es el resumen del programa. Eso es tener sentido del humor. Y se me hace que, fíjate que entre todas las cosas que se están acabando, es ese buen sentido del humor que teníamos antes. Hay que mantenerse dentro de lo políticamente correcto y cada vez se va volviendo más estrecho el margen del cacumen nacional. Sí. Sino como de tratar de encuadrar desde una visión más alegre los profundos problemas que encarna ser una persona, porque ser humano es muy complejo y ser un humano que vive en una gran ciudad como esta es todavía más difícil. Justo fue, ¿por qué le ven ese tono serio? Algo que tenemos que permear de una manera totalmente diferente. Cuando somos adultos, olvidamos que empezamos nuestra vida jugando. Jugando, socializamos, jugando noviamos. Porque cualquiera se puede tomar una broma inocente de una forma demasiado despiadada, literal. Yo creo que si uno es capaz de desarmar o de entender y prestarse al juego, se vuelve uno menos blanco de la broma. Claro, que si te lo tomas muy a pecho. Que si te lo tomas a pecho.
usar el humor como una defensa para no tocar los asuntos personales y para sí proyectar lo que no está trabajado en uno. Si nos reímos de chistes sexuales, necesariamente tienen que ir con Edelmira a ver qué está pasando. En este mismo tenor del comentario es, una cosa es el humor y otra cosa es el bullying. El hecho de sentir que me estoy riendo del otro en realidad es una agresión absoluta hacia esa persona. Pero insisto, en un aspecto, hemos querido negar en nosotros una cierta malignidad. Tenemos una crueldad innata, entonces se nos asoma por la envidia, o por esta que es la antienvidia, el gusto, la satisfacción, la alegría por el dolor ajeno. Es una actitud cultural. Si dices, esto es falta de respeto, adoptas ya una actitud de resentido, ¿no? Y cualquier cosa es falta de respeto. El sentido del humor es una característica típicamente humana. Las cualidades espirituales son las que los animales no tienen. Por ejemplo, el amor, la compasión, la creatividad. Una de estas es el sentido del humor. El sentido del humor es una cualidad espiritual justo porque es típica del ser humano. La seriedad que generalmente envuelve los asuntos espirituales, entre comillas, en realidad es una enfermedad. Lo que es sano tiene un sentido del humor. Una persona seria es seguramente enferma, tiene algo que no va. Si uno está a gusto, feliz, el corazón abierto, ama a la gente, automáticamente tiene sentido del humor y alegre. Es algo totalmente cotidiano, totalmente ordinario. El sentido del humor tiene un mecanismo, es meter un 4 a la lógica. O sea, la lógica se espera que el asunto vaya en un cierto sentido y hay un tropezón, por lo tanto se rompe la lógica y esto provoca la risa, la sorpresa. El sentido del humor es una cualidad espiritual y si un maestro no tiene un poco de sentido del humor, significa que algo le falta todavía. Qué impresionante es ver cómo cambia la expresión de un rostro que es amargo, que es dramático, que es serio, a uno de alguien que ríe y que se nota que está en paz, ¿no? Qué importante es eso. Mira, la risa es la medicina del alma. No nos cuesta nada y nosotros tenemos el amor al humor. Tú aprendiste a reír, la risa llegó a tu vida o tú eras así y tú brindas esa risa. Mira, yo he sido así y tengo cerca de 40 años de dar servicio a la comunidad y tengo con mucho orgullo de decirte 14 años y medio de ser médico de la risa. Visito entre 3 y 4 hospitales cada semana. Wow. ¿Y qué te ha dado eso a ti? Me da la satisfacción, me ha dado muchísima salud y más que nada el agradecimiento a la gente que en muchas ocasiones las encuentras hasta fuera de México y se acuerdan de ti. Has sembrado en ellos algo y cuando alguien te dice que Dios te bendiga o gracias por lo que acabas de hacer, eso no tiene precio. Claro, claro. ¿Y tú en tu vida personal también eres así de positiva, así de entusiasta en tus cosas cotidianas? Sí, mira, a mí me enseñaron a ver el vaso de la vida medio lleno. Entonces procuro sacarle el mejor provecho a todo. Al mal tiempo, una sonrisa. Eso. Muchas gracias. Gracias por compartirlo. Y luego acá, si le cambias a ella, por favor, te lo agradezco. Están también los doctores, ¿verdad? Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Doctor Poi. Doctor Poi. ¿Y tú? Doctor Chango. Chango. Súper varonil. Eso, eso. ¿Y qué los lleva a estar en esta cuestión de la risa para la salud? Digo, a mí me trajo realmente azares del destino, o sea, vi un anuncio y me llamó la atención, entré y como que se ha convertido en parte 100% de mí y todo lo que uno siente, consigue, que ve experimentado en los hospitales,
nunca en la vida había sentido algo así, entonces se convierte casi como en algo fundamental para... ¿Qué tan fácil o difícil es hacer que los niños rían bien a carcajadas? Pues en realidad no solo son los niños, también son los adultos en los hospitales que visitamos. Ajá. Y pues depende mucho del humor de cada médico de la risa. Afortunadamente nos Hazte para capacitan. acá porque si no me le voy a Claro echar que sí, encima aquí al vénganse todos Dogman. aquí. Espérate, ahí voy. Dios mío. Son preparación que nos dan. En risaterapia nos dan un curso donde nos enseñan clown, nos enseñan improvisación, nos enseñan a encontrar nuestro humor, que es de lo que estaban hablando. No todos tenemos el mismo humor, no todos nos da risa lo mismo. Y entonces nos preparan y afortunadamente te encuentras con muchos médicos de la risa que tienen diferentes tipos de humor, como las personas, y las mismas personas que visitamos en el hospital tienen diferentes tipos de humor. Entonces, a lo mejor yo llego súper explosivo, llegó el doctor Chango y la persona es muy seria, pero llega Poi y se empiezan a reír en su sentido del humor. Entonces, risaterapia con el curso que nos dan, nos preparan para eso, nos hacen conocernos a nosotros mismos a través de la improvisación, a través del clown, a través de muchas herramientas para poder encontrar ese humor que cada uno de nosotros tiene y poder compartirlo y poder darlo como al servicio. Claro, y eso le ha sumado mucho a sus vidas, me imagino, ¿no? A ti en tu vida personal. Muchísimo, porque de hecho soy serio incluso, fuera y como que esto me ha ayudado muchísimo también a abrirme, como tener incluso más seguridad en muchas cosas, o sea, te ayuda, te alimenta muchísimo la vida personal. Qué buena onda. Pues muchas gracias. ¿Y alguna anécdota que me iban a contar, alguna así de una experiencia bonita que hayan tenido? En mi caso fue en uno de los hospitales. Nos encontramos, nos enseñan mucho también utilizar todo el cuerpo para reírnos y muchas veces nos encontramos con personas que desafortunadamente, pues porque están entubados o por alguna otra razón no pueden moverse. Entonces me tocó a mí estar alguna vez con una persona que solo podía mover sus ojos y pues nosotros, para no importunar, no quisimos como nada más saludar y así, pero cada vez que nos alejábamos más, el señor nos pestañeaba así muy rápido, entonces nos decía a su hija, no, es que quiere que se queden. Y nosotros, sí quiere que nos quedemos, y el señor nos hacía así. Entonces empezamos a platicar con el señor y el señor nos hablaba con los ojos, entonces ahí fue cuando descubrimos que, por ejemplo, en mi caso, que soy muy explosivo y muy así, de estar así, el humor y todo, me tocó como serenarme y hacerle más caso como a mi cuerpo y a ver cómo hacía la otra persona y descubrir que no nada más es a través de chistes, de estar cotorreando, de estar cantando, sino también a través de la mirada y a través del cuerpo que pueden expresar eso. Entonces a mí tengo muy marcado eso de que nos íbamos y el Señor nos hacía así para que no nos fuéramos. Fue una experiencia como muy padre. Qué bonito, porque me imagino que están llenos de experiencias y además la labor que hacen, la verdad, es muy importante, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno, bien también, gracias. Cuéntame, ¿tú cómo has vivido la vida con humor? ¿Te ha faltado el humor? Pues sí, me ha faltado el humor. Cuando estaba un poco más joven, yo me quise suicidar. Y pues a lo largo de mi vida, pues sí he tenido, en mi vida matrimonial sí he tenido varios problemas y como tú preguntabas que si aprendemos a tener humor, sí, yo aprendí. Aprendí a tener mejor humor, a ver la vida con una actitud más positiva, con más alegría. Ahora yo me río, o sea, de todo lo que viví me da risa, ¿no? Porque... ¿Y cómo ves que estuviste a punto de cometer pues una cosa terrible, que es acabar con tu vida? ¿Hoy cómo lo ves? Pues ahora sí, ahora no me quiero morir. Ah, ¿verdad? Ahora quiero vivirla y ahora sí que, pues ahora, pues fui a terapias y todo y pues allí me enseñaron a que, pues que la vida es bella, ¿no? A pesar de que tenemos problemas, hay que ver una actitud positiva y pues ahora sí O sea que sí se puede. Sí se puede y como decías tú, preguntabas que sí podemos adquirir el humor, aprender a tener buen humor, pues sí, porque ahora ya me río y me río más y me río de mí misma, leo libros y me relaciono con la gente y todo, y o sea, yo soy más positivo ahorita. Bueno. Y esto me da mucha fortaleza y me hace ver la vida de otra manera y ahora las pequeñas bendiciones que antes no las veía, pues ahora que son muchas, ¿no? Y que no me daba cuenta, pues ahora veo las todo. agradeces. Las agradeces y ahora soy más feliz. Muchas gracias y gracias por compartirlo. Y bueno, uno se preguntará si con el paso del tiempo y con la edad uno pierde sentido del humor o lo gana. Y ese fue el sondeo que hicimos. Veamos qué nos dijeron. No gana. No, es algo que si el sentido del humor
siempre ha estado contigo, eso lo vas a tener toda la vida. Si se hace yo conozco personas de 60 años, señores, señoras que son bromistas, que son alegres, que eso, y te contagian a pesar de su edad. Sí considero que el humor, dependiendo por lo que uno va atravesando en la vida, sí va cambiando a uno, pero ya después hace uno el análisis y pues finalmente llega a volver a uno a retomarlo. El sentido del humor, dependiendo de la edad, no es cierto que se va perdiendo. La verdad es que se va asimilando, se va evaluando más en cuanto más avanza la edad. Yo creo que sí, ya se trae, es una actitud, porque he visto gente mayor que tienen esa actitud como de positivismo y siempre están felices y te transmiten esa buena vibra. Entonces yo creo que sí es más como de la actitud y la personalidad de la persona. Ya estamos aquí de regreso, estamos riéndonos de nosotros mismos y de la selfie. Oigan, pues nos quedan, la verdad ya se nos está acabando el programa y hemos tenido muchos comentarios y mucha participación por parte de ustedes. Así que cuéntanos, Óscar, ¿qué dicen? Lenina Castillo nos dice, es padre tener buen humor, pero la línea es muy delgada para pasar a la vulgaridad. Me chocan los cómicos o estandoperos que usan groserías y doble sentido. El humor con tonos sexuales es desagradable. De repente en México nos pasamos. Paloma Valerio, si no te hace reír, no sirve. Llámese sexo, comida o amigos. La risa es gratis y gusta a todas y todos. Bastante tiene uno para llorar como para no querer reír. Chalus nos dice, sentido del humor, reírse de cualquier cosa no es tener sentido del humor. Tratar de ver las cosas de la mejor manera y claro, cuando hay eventos graciosos, nada como disfrutarlos. Pero ser unos guasones como no. Cuando se es un simple, tampoco. Ser alegre, reír es vivir la vida, aunque, híjole, definir quién es simple y quién es no simple, pues está bien complicado. Porque es como decir quién es objetivo, quién no es objetivo, quién es guapo, quién no lo es, pues depende mucho desde cómo lo veas tú. Araceli Juárez nos dice, gracias a mi buen humor es que estoy viva. Mi vida desde niña fue un infierno, tuve muchas tragedias, pero bendigo mi carácter porque soy, textualmente así nos lo comparte, soy un desmadre, bromeo, albureo, cuento chistes y tengo riendo a mis nietos casi todo el tiempo. Pues qué bueno, Araceli, muchas felicidades. También nos dice Ernesto Higareda, el orgasmo de la risa es cuando te ríes tanto que hasta te orinas. Juan nos dice, se conjuga mucho el humor con el carisma, sin embargo hay unos que no lo tienen y al decir chistes tratar de hacerlo o de caer bien y no les sale, pienso que es más bien que debe darse de forma natural. Si hay personas que tratan de contar, fuerza, se aprenden muchos chistes, los cuentan y el resultado tal vez no es tan bueno como el otro que improvisa tal vez una frase y ¡pum! Cae perfecto. Y hay gente que tiene gracia y hay gente que tiene no. Yo no puedo contar jamás un chiste, no soy gracioso. Incluso se dice que hasta para las groserías, ¿no? Hay quien tiene gracia y quienes no le quedan. Graciela Valencia Martínez, nos han mencionado a Tintán. No han mencionado a Tintán. Claro. Yo fui asistente del hogar y no tenía amigos. No me divertía ni salía. Entonces mi única diversión era escuchar la música de Tintán. Yo antes le pagaba a las personas, pero ya le pegaba a las personas, pero ya cambié. No les pagaba. Hubiera sido mejor que les pagara. Hubiera sido mejor y yo hubiera estado en esa fila ahí seguramente también. Ramón Centeno dice, hay gente que es sumamente graciosa e ingeniosa para hacer reír a todo el mundo. El problema es que lo hacen a costa de la dignidad de los otros que se encuentran enfrente a ellos. Y es una característica muy a los mexicanos. Ha habido incluso innombrables películas donde tratan de burlarse de los demás, dejándolos en ridículo, lo cual honestamente para mí no está bien. Tiene sus límites, porque desemboca invariablemente en conflictos interpersonales. Fátima Castillo dice, la vida es un carnaval, hay que saberla encontrar agradecido por lo bella que es la vida y disfrutar cada momento. Hay que festejar lo que venga. Darío Huamito, hacer reír o compartir el buen humor es fácil. Lamentablemente muchos comediantes utilizan en la actualidad groserías, sarcasmos, ironía y hasta se burlan para hacer reír a toda costa. Mago Facio, en mi casa se usa mucho el sarcasmo. Todos nos burlamos de todos, de quien se ponga, pero no nos faltamos al respeto. A mí me gusta
el humor. En mi opinión, el sentido del humor, dice Rosy Cortés, va ligado a la inteligencia, la capacidad de resiliencia y el sentido común. Y finalmente, Chío Martínez, el humor es una herramienta para escapar de la realidad y me encanta usarla. Pero ¿será solamente para escapar de la realidad o a veces para confrontarnos justamente con la verdadera realidad? Es que sirve para las dos cosas, ¿no? Como que te sirve para evadirte y sirve... Como mecanismo de defensa y también como mecanismo de confrontación. Exactamente, porque también mucha gente aprende más de la risa que de algo muy serio y muy dramático. Y como mecanismo de sanación. También, claro. como mecanismo de sanación, por supuesto. Tú, ¿en qué te inspiras? ¿En quién te inspiras más bien para hacer tus sketches? Esto que decían, las rutinas, yo no uso ni sexo, no hago bromas sexuales, ni lenguaje altisonante, porque creo que ahí hay un reto más interesante. Y yo soy muy de la vieja escuela. A mí me gusta mucho Groucho Marx, me gusta mucho Joan Rivers y me gusta mucho Woody Allen. Ajá. ¿Y entonces de qué hablas más? ¿De qué te ríes más? Entonces? De la crisis de la edad madura, que como ven, la estoy tratando de llevar con dignidad. Ay, es maravilloso eso, es maravilloso. Ok, ¿tú de qué te ríes más, Óscar Laborde? Yo ya no me río casi. Míralo. Fíjate que después de muchos años de humorista, porque casi todo el arranque de mi obra literaria son libros de humor, era una época muy festiva. Se me ha ido como atenuando y ahora me he deslizado hacia parajes más serios, más solemnes. Y no porque simplemente no me sale. Empiezo a escribir con una intención humorística y me siento forzado. Entonces mejor agarro la ruta dramática y por ahí me voy. Claro. Pero, pero sigo pensando una cosa. A ver. Que imaginar a un sabio como aquel hombre de barba blanca y tez perdida en el horizonte y callado, silencioso, adusto, e imaginar a un viejo libidinoso, muerto de la risa, para poder elegir cuál de los dos sería el auténtico sabio, el que tiene la sabiduría de la risa. Yo elegiría al viejo libidinoso. O sea, todavía tengo correcto el trazo del norte, pues. La brújula. La brújula. Okay. Creo que la sabiduría más grande en una vida absurda como la que tenemos, y no por la que la tengamos nosotros, sino por la que hay, la mejor sabiduría es la de la risa. Es más, tú como psicoterapeuta y psicóloga y todo esto, ¿qué tanto es el sentido del humor lo que saca muchas veces a la gente adelante? Pues como decía Edelmira, muchas veces la sanación de un conflicto, la sanación de un problema personal, de una herida profunda, está en poderla relativizar y verla con alegría, con compasión, con sentido del humor. Y entender que, por ejemplo, en estas 2 horas que llevamos aquí, yo no veo que nadie se esté haciendo más joven. Entonces, eventualmente todos, yo creo que excepto Maribel Guardia, nos vamos a morir. Entonces, hay que disfrutar la vida. Y Chabelo. Hay que tomarla con sentido del humor y hay que vivirla con alegría. Yo creo que no hay otra. Claro, por supuesto. ¿Y tú, Edelmira, o sea, qué nos dirías? ¿Con qué nos quedamos de todo esto que hemos estado hablando hoy? Lo recuerdo muy bien porque la risa tiene que ver, mucha gente evita el futuro y otras nos reímos del pasado, que soy un vivo ejemplo de eso, me río mucho de mi vida. Y recordé una frase que por ahí le dice, el pasado es historia, el futuro es un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Y si hoy en el presente aprendemos a vivirlo con tintes no tan dramáticos, sino con tintes humorísticos, será mucho más llevadera y vas a construir un mejor futuro. Y además era lo que estábamos diciendo, que no por reírte, no por tener sentido del humor, quiere decir que le estés minimizando o quitando peso a una situación que puede ser dura o difícil por la que estás atravesando, una situación dramática por la que estás viviendo. No hay que tener ese falso concepto. Cuando nuestros padres eran niños, porque a lo mejor ya no nos tocó tanto a nosotros, era una falta de respeto reírte. Era niño, no te rías, ¿no? Estás en la mesa, no te puedes reír en la mesa. O cosas así. Entonces, la educación era muy rígida, muy severa. Hoy, al contrario, hoy sabemos que el poderte reír, el poder tener sentido del humor ante tus propias cosas, no nada más reírte del otro, sino aprender a reírnos de nosotros mismos, le pone de verdad mucha calidad a tu vida, ¿no?
Así es. Y además Marisa, para el abdomen es un gran ejercicio. Yo, por ejemplo... ¿Tienes cuadritos? Tengo marcado el abdomen por el cinturón, pero está bien marcado. A ver, ¿qué ibas a decir? Sí, hay que reírnos de nosotros mismos, pero también atrevernos a reírnos de los demás. Claro. No con ellos, sino de ellos. Con porque hay ellos muchos y de que se lo ellos. merecen. Bueno, pues con eso ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana, temazo también. ¿Morbosos o curiosos? La curiosidad te lleva a aprender, el morbo te lleva a chismear. Vamos a ver qué es más importante y por qué los seres humanos necesitamos estar enterados de lo que les pasa a los demás. La próxima semana los esperamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos.